esperamos hasta el 5 y comenzamos, así se van sumando otros compañeros. Buen día, Jimena, buen día, Buen compañeros. día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día a todos. Buen día. Ahí, bueno, empezamos y 5, Hola, ¿sí? buen día. 10 y 5. Pueden ir por un mate o algo. No sé qué es un ruido de cable que no sé qué es y no lo voy a solucionar ahora, así que vamos a convivir con eso. Problemas técnicos de la virtualidad. Ahí voy a apagar la cámara, está ahí 5 que arrancamos, ¿les parece? Ahí está. Hola, Leandro, vos levantaste la mano. Ahí ya comenzamos en un minuto, ¿eh? Bueno, ahí comenzamos, si les parece. Empezamos el encuentro del día de hoy. No sé por qué no tengo. Ahí está. Bueno, empezamos el encuentro del día de hoy. La idea de este encuentro es adentrarnos en el bloque 2. Ya tuvieron la finalización del primer parcial. El espacio recuperatorio, si alguno no llegó a entregar algo me va avisando y lo vamos hablando como siempre, pero bueno, la idea es adentrarnos en este bloque 2 y poder seguir justamente reflexionando sobre qué implica la diversidad en la escuela, cómo pensamos que podemos construir una mejor escuela, construir un grupo docente mejor, una comunidad mejor, qué implica esto, qué es una inclusión real, qué es una escuela democrática. Bueno, son muchas preguntas que vamos a ir a lo largo del segundo bloque, vamos a ir reflexionando como lo venimos haciendo a lo largo del primer bloque. Así que bueno, primero hacer una reflexión general sobre el primer foro del bloque 2, del cual todavía pueden participar hasta mañana, hasta el 16.
pero qué bueno que ya han participado mucho y fue muy interesante leer lo que iban poniendo y cómo discutían entre ustedes y reflexionaban entre ustedes. Me parece muy interesante este tema de qué es una buena escuela y en varias discusiones o en varios comentarios se veía esta necesidad de decir, bueno, qué es lo más importante, qué es lo imprescindible, pensando que estamos en una situación crítica de, como señalaban ustedes, de que en muchos lugares no hay edificios en condiciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer primero? El tema es ese, que en realidad habría que hacer todo, ¿no? Porque, bueno, es la tecnología o son los edificios, pero ¿cómo se puede pensar en una inclusión democrática, una escuela realmente democrática, que realmente preste atención a las nuevas subjetividades de estos jóvenes y estos niños y niñas, si no planteamos la necesidad imperiosa de que los acompañe la tecnología, porque las subjetividades de estos niños, niñas y jóvenes está construida en un mundo tecnológico. Entonces no se puede pensar una educación por fuera de esta realidad. También es verdad que a la escuela se le exige muchas cosas, ¿no? Como si la escuela por sí sola o la educación pudiera resolver un montón de problemas que atraviesa nuestra sociedad, ¿no? Entonces es verdad que tampoco la escuela es superpoderosa y con la educación no solucionamos todos los problemas de la sociedad. Somos solo una pata en esto, ¿no? Por otro lado, yo había notado un par de cosas que ustedes señalaban. Esto de, bueno, ¿qué es una buena escuela para mí? ¿Qué es una buena escuela para el otro? ¿No? Sí. Y esto justamente es lo que vamos a ver con el texto de Cruce de Culturas, que la idea es de cómo se puede construir una escuela en el cual entren todos esos deseos, ¿no? La buena escuela para mí, para vos, para el otro, y que justamente en esa diversidad de las expectativas, de los deseos, de las formas de vida, de las religiones, de las pertenencias culturales, pueda pensarse una escuela, que sea una misma escuela, pensando en una escuela en especial, ¿no? Esperen que voy a admitir una compañera, que sea justamente buena para diferentes deseos, ¿no? Porque ese es el desafío, ¿no? Porque si no habría que hacer una escuela para cada tipo de objetivo, ¿no? Y además se vuelven escuelas más sectarias, porque si es una escuela a la cual solo van personas que pertenecen a cierto grupo, que además es muy complicado, yo diría que es casi imposible que exista homogeneidad al interior de ningún grupo, por más que sea la misma religión, la misma cultura, la misma clase social, existe la homogeneidad. Entonces siempre van a haber diversidad de deseos, formas de llevar la familia, que eso va a haber que tenerlo en cuenta en el momento del cruce de culturas que sea en la escuela. Eso lo vamos a ver con el texto que vamos a ver en un ratito, ¿no? No sé si ustedes se quedaron pensando en algo a partir del foro, de las discusiones, ¿les quedó algo por decir? ¿Reflexionaron sobre algo más? ¿No? No, es que la buena escuela nunca va a ser 100% buena escuela. Siempre va a haber algo que se le va a encontrar en la falla, o que no funciona, o en la didáctica, o en la organización de la misma institución. Pero buena escuela es aquella en la que se organiza bien desde adentro, hay buena comunicación y prepara bien a los chicos para el afuera, porque el afuera hoy en día es todo tecnológico y adentro no lo puedes preparar para que sea literario el chico. Prepararlo según las demandas del mercado laboral. Ingresar bien a la escuela, armarla bien desde una base, con una buena currícula, con una buena implementación de tecnología, y que estén para ayudar. Porque dicen, ¿cuál es la buena escuela o la buena enseñanza? ¿Es la que te enseña solamente, que te pone como información dentro de un frasco, te cierra y te manda a la vida social a trabajar? ¿O es la que te forma también moralmente, la que te enseña a respetar y demás? Y hacer la diversidad cultural desde adentro, no respetar de afuera cuando te lo cruzas en la calle o respetar lo demás. No, desde adentro ya de la escuela. Si no hay una inclusión verdadera, era como mencionamos en el foro anterior, en uno de los trabajos prácticos anteriores, que hasta la propia directora decía, si fuese por mí yo no los matriculo,
y hago una escuela para cada paraguayo, boliviano y argentino. Sí, sí, tal cual. Por eso, la buena escuela me parece que nunca va a ser 100% buena escuela. Siempre va a tener una falla de algo y nunca va a ser homogénea. Aunque la quieran hacer, nunca va a ser homogénea. Sí, yo creo que ahí, Hernán, lo que vos señalás, creo que alguno de ustedes también lo señaló en el foro, que tiene que ver esto de buena escuela, alejarnos de la fantasía normalista, ¿no? De cuando comenzó la educación, la sistematización de la educación en Argentina, con Sarmiento, el normalismo, esta idea de que la buena escuela es aquella que genera sujetos iguales, esta idea del guardapolvo blanco, todos sentados en fila, ¿no? La disciplina, la homogenización de los seres. Entonces, esta idea de bueno ya no es lo que hoy estamos pensando, ¿no? Entonces habría que pensar qué es bueno, porque por ahí sí podemos generar una buena escuela. La falla yo creo que sería, pensándolo a partir de lo que ustedes dijeron y lo que plantean los autores, una buena escuela sería, como vos dijiste, aquella que tiene en cuenta las diversidades y las necesidades reales de esos pibes con los que trabajamos, ¿no? Y que no piensa la escuela por fuera del mundo en el cual transitan estos pibes, ¿no? No es una caja de cristal, es un espacio que pertenece a la sociedad. Y una buena escuela será aquella justamente que preste atención a las diversidades, que preste atención a las realidades socioeconómicas, a los deseos de este pibe y a la realidad tecnológica con la cual se construyeron todas estas subjetividades. Hay una entrevista que se le hace a Paula Sibilia que habla sobre las juventudes y la tecnología, que plantea cómo las subjetividades de los jóvenes fueron construidas y son construidas, y de los niños y las niñas también, alterdirigidas, ¿no? Que siempre en función de la mirada de otro, pero que tiene que ver con el momento tecnológico y comunicacional que atravesamos, en lo cual estos niños y jóvenes nacieron. Nosotros no nacimos en esa instancia, entonces nosotros construimos nuestra subjetividad introdirigida, o sea, en la privacidad. Estos niños y jóvenes construyeron su subjetividad hacia el otro, con la mirada del otro, con esta necesidad tecnológica. Entonces, hacer una escuela que esté por fuera de eso no sería real con respecto a la vida que están atravesando, ¿no? Pero bueno, un detalle como para pensar también la tecnología. Y por otro lado, el mercado laboral, porque si estos pibes salen de la escuela y no pueden insertarse en ninguna realidad laboral, o para estudiar algo que tenga que ver con la posibilidad de insertarse laboralmente, tampoco sirve. Obviamente está el deseo, no somos una máquina de fabricar seres productivos, ¿no? Tampoco. Pero bueno, no hay que hacer caso omiso a la realidad de necesidad de laburo que tenemos todos. ¿Alguien más que quiera señalar algo, comentar algo, o que se haya quedado pensando algo a partir del foro o lo que estamos diciendo? ¿No? Bueno, aquellos que no... Sí, ¿alguien quería decir algo? ¿No? Aquellos que no hayan participado todavía del foro lo pueden hacer hasta mañana a las 12 de la noche, y si no, después en el espacio recuperatorio. Recuerden que los espacios recuperatorios de cada bloque pueden subir aquellos foros de los cuales no participaron, ¿no? Entonces, para seguir pensando en este segundo bloque, que vamos a pensar, como les decía, en cuál es la función de la escuela, cuál es la función de los docentes, qué significa una buena escuela, como venimos pensando, qué implica una educación realmente inclusiva y democrática, vamos a tomar uno de los textos que les dije que si podían darle una leída para hoy estaría buenísimo, que es el de Cruce de Culturas, ¿no? Que justamente es de lo que venimos hablando ahora, de la buena escuela, que plantea la escuela justamente como un cruce de culturas. Y si tenemos en cuenta esto, bueno, nuestro posicionamiento como docentes, nuestro posicionamiento como parte de una institución, obviamente va a cambiar, ¿no? No vamos a tomar la diversidad como un problema, sino una forma de hacer más democrática la escuela y más inclusiva. No va a ser un problema, ¿no? Que haya diversidad y cruce de culturas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros frente a esa diversidad? Y eso en el texto de Cruce de Culturas de Padrós y Tellado plantean diferentes posibilidades, ¿no? Plantean la institución educativa como una realidad multicultural, religiosa,
étnica, de formas de vida familiares, estéticas, éticas, de diferentes códigos sociales. O sea, fíjense la diversidad multicultural, no significa solamente pertenecer a un grupo étnico o a una religión. Son todas estas diversidades que conforman las subjetividades de cada uno de los sujetos que integran un cruce de culturas institucional. Entonces, frente a esta realidad multicultural, ¿qué es lo que se propone en el texto? Se propone una pedagogía crítica, ¿no? Una pedagogía crítica que tome la diversidad como una vía de acceso a la diversidad y no como un problema a ser homogenizado, ¿no? Entonces dice, a través de comprender, de aceptar y de trabajar con la diversidad es como vamos a lograr una escuela más democrática y más inclusiva. Solo esto, solo a través de esta forma de pensar la igualdad en la diversidad, no la igualdad homogenizando la diversidad, ¿no? Sería igualdad en lo diverso, igualdad en lo diferente. Sería poder generar acuerdos deliberativos, conscientes, entre todos los diversos para poder construir entre todos una educación realmente inclusiva. Entonces, la diversidad nuevamente no es un problema, sino que es una vía de acceso a la educación más democrática. ¿Qué implica esta pedagogía crítica? Implica obviamente un mayor diálogo donde la visión jerárquica normalista de la educación tradicional no sería posible porque implica realmente un diálogo más horizontal entre todos los sujetos que componen la institución, ¿no? Sería una realidad multicultural, pero sí señalan muy fuertemente en el texto que debe ser una realidad multicultural, pero que preste atención a la desigualdad social. No una realidad multicultural que queda, qué lindo, una vez a la semana comemos comida de las diferentes culturas y el 12 de octubre festejamos la diversidad cultural, ¿no? Sino realmente que esté construida en lo cotidiano de la escuela, que no sea solo en el currículum, sino en las relaciones interpersonales, ¿no? Citan una frase de Freire que dice, nuestra lucha contra las discriminaciones y contra la negación de nuestro ser solo alcanzará la victoria si realizamos lo que es obvio, la unidad en la diversidad, unidad de diferentes conciliables y no de diferentes antagónicos. O sea, es justamente cambiar ese chip de que el diferente es un otro contrario a mí, sino que es un otro, sí, es un otro, pero con el que puedo construir algo, ¿no? No es un antagónico, sino es un diferente en una unidad. Es todo un cambio de paradigma, ¿no? Pero bueno, es un trabajo reflexivo permanente para poder pensar realmente la inclusión, digamos, que no sea suficiente estar adentro de la escuela, sino que sea una inclusión real. Entonces, esto implica cambios en el conjunto de la escuela, no es solo en el aula, sino también es a nivel institucional. ¿Alguno de ustedes pudo leer el texto? ¿Les quedó algo de lo que leyeron, así algo que les quedó fuerte del texto? ¿Alguno de ustedes pudo leerlo? Sí, yo lo estuve leyendo y es de lo que estamos hablando. Es de lo que estamos hablando, sí, del tema de la diversidad, de la inclusión, del multiculturalismo. A veces no me salen las palabras, ¿no? Porque son poquitas, a veces me trabo con las palabras complicadas, de multi, pero más o menos es lo que venimos hablando, lo que está hablando usted, la incorporación no solo de decir, bueno, el multiculturalismo de la boca para afuera, sino el incorporar realmente a las personas de multiculturalidad, no solo étnica, sino religiosa o sexual o de todas sus formas. Total. O sea, es de distintos autores. Yo lo que interpreto que en distintos autores dan algunas opiniones diferentes, pero engloba prácticamente lo mismo. Sí. De la aceptación de la multiculturalidad. Sí. ¿no? Sí. Y la lucha contra la discriminación, la homogenización, ¿no es cierto?
que no solo tengan acceso un cierto grupo Ujú. a la escuela, sino que tenga acceso a todos. Sí. A todos los que quieran, ¿no? Obviamente. Ujú. Sí, A sí, todos los que quieran ser parte de la escuela. tal cual, José Luis, como vos decís. Los diferentes autores van señalando eso, agregando algunos detalles, pero sí, básicamente rondamos en eso. Y justamente rondamos alrededor de eso porque es un trabajo muy complicado, porque también nosotros fuimos construidos en una escuela normalista, ¿no? Entonces, somos los docentes que tenemos que pensar una nueva forma de escuela, habiendo sido construidos en otra forma de educación, ¿no? Entonces estamos en un quiebre que genera un esfuerzo y una reflexividad permanente, ¿no? Que no es suficiente la política educativa porque los docentes que estamos en las aulas tenemos que ejercitar esta práctica cotidiana. También entre nosotros los docentes, ¿no? Porque estas formas diferentes de ver el mundo no se dan solamente en la relación estudiante-docente, sino entre los mismos docentes que componen una institución educativa. Por eso también en el texto dicen, bueno, hay que pensar la multiculturalidad de la institución en su conjunto, ¿no? No solo adentro de un aula, sino qué pasa ahí, qué pasa con la comunidad en la cual está compuesta. Y también lo importante de considerar el factor de desigualdad económica y social que muchas multiculturalidades llevan a cuestas, ¿no? Porque esta diversidad y esta diferencia muchas veces son enganchadas con desigualdades y exclusiones o expulsiones del sistema, ¿no? Del sistema educativo, económico, todo. Pero bueno, por eso, siempre pensando la desigualdad, ¿no? Y poder romper justamente con esta... lo que también planteaba Freire, porque ellos toman mucho la pedagogía crítica de Freire, ¿no? Poder romper con esto de la idea del destino prefijado del fracaso, ¿no? Esta inercia de que siempre van a fracasar, de que tienen un déficit, de que no comprenden, de que la familia no los acompaña, de bueno, todos estos déficits que son asociados a ciertos grupos, poder romper con esta idea, ¿no? Para posicionarnos nosotros también de otra forma como docentes, pues si nosotros ya nos posicionamos con una idea deficitaria del diverso, es muy complicado de pensar una realidad inclusiva, una educación inclusiva, ¿no? Entonces dice, bueno, la multiculturalidad es compleja, ¿no? Prestar atención a las diferencias es compleja. Y generalmente, como en cualquier situación donde hay diversos, que es en todos los ámbitos de la vida, se van a generar conflictos. Y dice, bueno, ¿cómo podemos lidiar, cómo podemos trabajar con estos conflictos? Negar el conflicto no, porque es parte de la cultura, ¿no? El conflicto evidencia diferentes posicionamientos sobre la vida. Pero bueno, ¿cómo podemos trabajar el conflicto? Negar el conflicto no, sino tratar de prevenirlo y trabajar sobre él. Entonces, se pueden generar acuerdos. Dice, en el aula se pueden generar acuerdos que sean construidos, no sea una bajada de línea también, que forma parte de la educación normalizadora, que sería una bajada de línea de normas precisas, jerárquicas, ¿no? Sino que sería una construcción de consensos, de formas de trabajo entre los estudiantes, los docentes y los directivos, ¿no? Esa sería una deliberación democrática de la construcción de las normas, ¿no? Entonces estas estrategias señalan, bueno, sería una forma de lidiar con el conflicto. Ellos lo llaman deliberación multicultural, ¿no? Una deliberación, un momento deliberativo en el cual todos participen y todos se sientan parte de esa generación de las normas. Señalan que, bueno, que si las normas las generamos entre todos los que participamos de una institución, seguramente cuando llegue el momento de llevarlas a la práctica va a ser más fácil el cumplimiento de esas normas, ¿no? Que haya una acción comunicativa, un entendimiento mutuo, que puedan sentirse parte, que sean convocados por esa construcción comunitaria, ¿no? Y que dice que lo que va a garantizar una real comunicación va a ser la potencia intersubjetiva que da esta construcción comunitaria, ¿no? Si yo me siento parte, voy a tener una comunidad, una conexión con el otro muy diferente que si no participé de la construcción de esas normas. Entonces,
No, este modelo comunitario es de prevención de conflictos, no niega el conflicto, pero sí trabaja con esta posibilidad de conflicto, ¿no? De prevenir esta idea, este conflicto. Y por otro lado, entonces dice, bueno, ¿qué pasa? La norma, estas normas de convivencia que son tan tradicionales de la escuela normalista, que son tan fundamentales como la norma en sí, acá en estos procesos de construcción en una escuela de cruce, que se considera como cruce de culturas, va a ser importante no tanto lo que dice la norma, sino la historia de cómo fue construida la norma, ¿no? El proceso de construcción de la norma es más importante que la norma en sí, porque los sujetos se van a sentir parte. Entonces, sintetizando un poco el texto, dice: trabajar en una escuela es trabajar en un espacio donde las culturas se cruzan, donde hay diversidad impresionante de posicionamiento frente al mundo, religioso, ético, estético, moral, ¿no? Ante eso, ¿qué hacemos? ¿Lo homogenizamos? No. Trabajamos con esta complejidad. ¿Cómo trabajamos con esta complejidad? Aceptando que justamente es complejo y que pueden haber conflictos, porque hay diferencias de intereses, de posicionamientos. ¿Cómo hacemos para lidiar con estos conflictos? Construimos entre todos las normas. Y así, las normas de todo, digo, no normas solamente de comportamiento, ¿no? Sino las normas en cuanto de cómo posicionarnos frente al saber, a las participaciones, ¿no? No solo del buen comportamiento, ¿no? Pues si no parecería una institución de educación de la Condesa Chikov y no realmente de una construcción subjetiva de nosotros como parte de una sociedad. Entonces, en la diferencia señalan no hay imposibilidad para el consenso. Justamente respetando la diferencia es que se puede construir un consenso, pensando lo que realmente significa el consenso, ¿no? No es imposición, sino realmente es un trabajo consensuado de aceptación de ciertas normas. ¿Y qué va a permitir esta relación multicultural? Bueno, que no haya asimilacionismo, o sea, que no sean absorbidos los sujetos por la cultura dominante, sino que haya participación, haya voces. Va a permitir respetar la diversidad y va a permitir no negar, no ocultar las desigualdades que atraviesan los sujetos que pertenecen a las diferentes multiculturalidades, ¿no? Así que eso es lo que plantea el texto de Padrós. Es también para pensar justamente, como decía José Luis, seguir pensando en qué es una buena escuela, qué hacemos nosotros como docentes, qué hacemos nosotros como estudiantes. Y bueno, ¿cuáles son las posibilidades en el respeto a la multiculturalidad? ¿Alguien que quiera acotar algo, señalar algo sobre el texto? ¿No? ¿Nadie? ¿O alguna duda? Ahí, Joana. Sí, más que aportar sobre el texto es mi reflexión, que creo que somos los docentes de la transición, el cambio y la incorporación de todas estas novedades que no son tan nuevas, sino que antes no se tenía en cuenta. Al crear la homogenización, se hacía una línea recta en que todos los alumnos debían tener el mismo estatus. Entonces hoy en día se contempla cada cultura, cada nacionalidad, y intentamos tener en cuenta eso a la hora de desarrollarnos dentro del aula. Sí, tal cual. Mi percepción. Sí, es tal cual. O sea, la diversidad es parte esencial de la cultura de la humanidad. Hubo muchos intentos y siguen habiéndolos de tapar todo en una visión homogenizadora, ¿no? De no dejar que se expresen las diferentes realidades. Eso existió siempre, así como existió siempre la diversidad, y hoy sigue existiendo también el intento de homogenizar. Es un trabajo muy complicado y la verdad requiere mucha energía por parte de las instituciones educativas, de los docentes y también de los estudiantes, de este trabajo en el respeto, porque implica un posicionamiento y una responsabilidad también, ¿no? No es una bajada de línea, no es, como decían recién, abrir la cabeza del otro y meterle cosas, ¿no? Que realmente, bueno, yo no considero que eso realmente sea un aprendizaje ni una enseñanza.
enseñanza ni nada, ¿no? Es como dice Freire, una enseñanza bancaria, ¿no? Una pedagogía bancaria, como uno que deposita cosas en el otro como si fuera justamente un banco, ¿no? Esperen que estoy admitiendo una compañera. Ahí está. Entonces, bueno, salirnos de esto, y justamente lo que vos decías, Joana, estamos en un momento de transición complicado porque nosotros fuimos conformados sin ni siquiera reflexionar sobre ese tema, ¿no? O sea, ahora estamos en un momento de reflexión fuerte y de intentar actuar en escuelas que siguen siendo normalistas, con compañeros docentes que siguen siendo normalistas, con estudiantes también que siguen siendo normalistas, porque los padres, la sociedad también los conforma así. Así que estamos en toda esa lucha, ¿no? Pero bueno, tenemos estos momentos de reflexión que yo creo que van a construir cambios. Son cambios, después vamos a ver en la etnografía de Carolina Gandulfo, que es sobre Corrientes, una ciudad en Corrientes, una escuela donde qué pasa con el guaraní y el castellano. Y bueno, ella plantea que los cambios, lo revolucionario, no es un momento, sino que es un proceso. Y nosotros ahora estamos en el medio de un proceso. Podemos ver ciertos momentos como ciertos hitos de que cambiaron algunas cosas, pero realmente es un proceso a largo plazo que por ahí ni lo vamos a ver nosotros. Estamos como siendo partes de ese proceso, ¿no? Pero bueno, lleva tiempo, los cambios llevan tiempo. Lamentablemente, porque estaría bueno que todos puedan acceder a una escuela realmente inclusiva. Igualmente, vuelvo a decir, también a la escuela se le pide mucho y a los docentes se le pide mucho, y la verdad somos solo una pata en las posibilidades de cambio de una sociedad, ¿no? Parece que con la educación, como Alfonsín que decía, con la democracia se come, se vive, se educa. Bueno, a veces parece que la educación fuera, con la educación se come, se vive, se educa, se feliz, o sea, como que todo pasa por la educación, ¿no? Y bueno, es solo una pata. También es verdad que sin las políticas educativas, pero no solo las políticas educativas, sino el presupuesto para bancar esas políticas educativas, hay cosas que no podemos hacer en el aula, ¿no? En la institución educativa donde trabajemos. Entonces, bueno, es multicausal, pero sí nosotros somos responsables de la parte que nos toca, ¿no? En primer lugar, de reflexionar sobre el tema. Eso es la obligación primera. Después, bueno, accionar y en la medida de lo posible trabajar con nuestros compañeros docentes y con los estudiantes con los que trabajamos. Pero bueno, es un trabajo a largo plazo, ¿no? Así que bueno, para pensar justamente en ese trabajo docente, en esas reflexiones que tenemos que hacer, quiero compartir con ustedes ahora un video que es una entrevista a un pedagogo que se llama Mérier, que es francés, Philippe Mérier. Dura aproximadamente 20 minutos, tiene en medio algunos fragmentos de película. Yo después lo voy a subir igualmente a la plataforma para que la puedan ver nuevamente y la puedan compartir. Es un pedagogo muy interesante que justamente replantea qué es esta idea de aprender, qué es el saber, qué es el aprender, cómo se establecen esas relaciones entre profesores y estudiantes y cómo participan también muchas veces, y siempre, mejor dicho, los padres. Así que bueno, vamos a compartir, después vamos a hablar sobre esa entrevista y vamos a ver un texto más de Carolina Gandulfo, el de la entrevista etnográfica, del trabajo etnográfico. Así que voy a compartir ahora. Les pido que cuando empiecen me digan si se escucha bien. A ver, entonces, para compartir la ventana. No es esto. Desaceleración. ¿Podríamos conocer un poco más a qué se refiere esta idea? Conocer un poco más a qué se refiere esta idea. Il me semble impossible que l'école reste à l'écart aujourd'hui de la... Philippe, ¿cómo es esto de poder pensar a la escuela como un espacio de desaceleración? ¿Podríamos
conocer un poco más a qué se refiere esta idea. Il me semble impossible que l'école reste à l'écart aujourd'hui de la question du numérique. Les enfants, les adolescents, les jeunes adultes vont passer de plus en plus de temps devant les écrans et l'école doit tenir compte évidemment de cette évolution. Alors je crois que l'école a deux chantiers principaux sur la question du numérique sur lesquels elle doit s'investir. D'abord, reconsidérer les apports du numérique en tant qu'outil pédagogique. Comment peut-on par exemple avec le numérique programmer des exercices plus individuels en allant au rythme de chaque élève et sans prendre le risque de devoir s'énerver si l'élève se trompe. De la même manière, l'école doit travailler sur le numérique et Internet comme outil de recherche documentaire. En effet, dès lors que l'on cherche sur des moteurs de recherche, on accède à une multitude d'informations qui sont triées selon des occurrences purement quantitatives. Et donc, il est important d'apprendre aux élèves à recouper les informations, à identifier dans les moteurs de recherche la nature des textes qu'ils trouvent, à repérer par exemple que certains textes sont des textes de vulgarisation, d'autres des textes de propagande, d'autres des textes scientifiques, à identifier les sources de ces textes, la façon dont ils ont été élaborés. Et ça, c'est un travail que seule l'école peut faire. De la même manière, je pense qu'il faut que l'école utilise les outils collaboratifs. Internet, l'informatique permet de travailler à plusieurs, de contribuer ensemble à une construction collective en respectant l'apport de chacun. On peut là faire en quelque sorte la préfiguration de ce qu'on appelle une économie contributive, c'est-à-dire une économie où la valeur de la participation de chacun n'est pas une valeur marchande, mais une valeur liée à son implication dans une collaboration et dans une coopération. Haber dicho despertate. Un estuario es la parte más ancha y profunda de la desembocadura de un río. Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo, el más desdichado caballero de la tierra. Globalement, les technologies numériques peuvent, si elles sont mal utilisées, être dans une forme d'exaspération du pulsionnel et dans une forme de totémisation de l'immédiateté. Le téléphone portable, mais aussi un certain nombre d'autres outils comme les tablettes numériques qui vont se généraliser, donnent le sentiment aux enfants qu'on peut tout obtenir tout de suite et qu'ils peuvent obtenir une réponse immédiatement sans passer par le temps de la réflexion et de la pensée critique. Il y a là un deuxième chantier important de l'école qui renvoie à ce que vous disiez en parlant de décélération, c'est le rapport que l'école doit entretenir au pulsionnel et la façon dont elle peut introduire des temps de réflexion, des temps de contemplation, des temps même de méditation qui permettent de faire contrepoids à l'accélération permanente dans laquelle sont plongés nos élèves. Donc je dise, il faut que je sois, on va dire en forme, il faut que je sois en forme. Qu'est-ce que c'est que ce soit-là, Eva? C'est du présent du subjonctif. Très bien, c'est du présent du subjonctif. Alors si je veux construire un imparfait du subjonctif, je vais faire une concordance de temps. Je vais mettre un passé là. Il fallait que je sois. Il fallait que je... Kumba? Fus. Fus?
fus. Eh oui. Mais vous croyez vraiment que je vais aller voir ma mère, je lui dirais, il fallu que je sois fus. Qu'est-ce Non, qu'elle va c'est pas il comprendre? fallu que je sois fus, c'est apprends d'abord la phrase avant de. Il fallait gueuler. que je sois fus Il fallait que en je forme. fusse en forme, c'est une Mais concordance. ça se dit pas dans la vie, je sais pas. Tu es d'accord avec moi? Mais Paul c'est la C'est bien vérité, la c'est la vérité. J'avais raison, c'était je fus. C'est bien. Si je peux me permettre de répondre, est-ce que je peux répondre à la question qui m'est posée? Si ça vous intéresse vraiment. Je vous autorise. La première chose que je constate, c'est qu'avant même de maîtriser un savoir, en l'occurrence l'imparfait du subjonctif, vous êtes déjà en train de me dire que ça sert à rien. Commencez par le maîtriser. Commencez par le maîtriser et après vous pourrez remettre en cause le fait qu'on l'utilise. Déjà. Pourquoi vous Qu'est-ce qu'il y a quoi, monsieur? C'est que ils ont raison parce que c'est pas pareil que le langage de maintenant. Excusez-moi, ça c'était avant. Même ma grand-mère elle parlait pas comme ça. Mais même ton arrière-grand-père il disait pas ça. Mais voilà, il a ouais, raison, c'est dans le Moyen-Âge ça. Mais non, c'est pas dans le Moyen-Âge. Et Là d'abord. si. Mais c'est les bourgeois. Dites-moi, c'est la dernière fois, c'est quand vous avez entendu parler quelqu'un. Enfin, c'est quand la dernière fois que vous avez entendu quelqu'un parler comme ça? Hier, avec des amis, on utilisait l'imparfait du subjonctif. En fait, le problème. Quelqu'un de normal. Ouais, ils comprennent ce qu'on dit. L'objectif de l'adulte, c'est de desserrer l'étau entre la pulsion et l'acte pour laisser le temps de s'installer et de développer de la pensée. Je pense que le rôle de l'enseignant n'est pas d'interdire l'expression de l'opinion, ni de la destituer, cette opinion, mais de permettre à l'enfant de transformer cette opinion en conviction raisonnée. C'est-à-dire que l'enfant doit pouvoir même être fier d'avoir transformé son opinion en réflexion. Et il faut qu'il suspende en quelque sorte la satisfaction immédiate de l'expression de son opinion pour trouver une satisfaction sublimée dans l'expression d'une conviction argumentée. Mais c'est très concret. Ça veut dire que quand un enfant, un adolescent s'exprime sous forme brutale ou exprime une injure ou exprime un doute ou un scepticisme ou agresse, je n'ai pas à lui dire « c'est interdit ». J'ai à l'entendre sans l'approuver et à lui demander de remettre à l'épreuve ce qu'il pense d'une réflexion approfondie pour qu'il assume réellement cette réflexion approfondie. Et c'est une des choses que j'ai retenues de Kortchak, qui est un pédagogue que j'aime beaucoup, quand il dit systématiquement aux enfants « écris-le », parce que l'écrire impose une mise à distance, une réflexion, permet la correction et permet de produire quelque chose dont on peut ensuite être fier, que l'on peut assumer. Anything else? Better back the fuck up before I fucking rock your shit. That bag, it doesn't have any feelings. It's empty. I don't have any feelings you can hurt either. Okay? I understand you're angry. I used to be very angry too, okay? I get it. You have no reason to be angry with me because I'm one of the few people that's here trying to give you an opportunity. Now, I'm going to ask you to just sit down and do your best, and I'll give you a piece of paper. How's that? Can I get a fucking pen too? La honte. D en maths, D en physique, D en sciences nat, C en histoire, bon. Oh. Mais c'est dramatique la lettre, là, les français, là. Orthographe E. En fait, t'es bonne qu'à courir et faire des dessins, quoi. Tu t'attendais à quoi? Je sais pas. Tu sais pas? Pas d'heure pour aller se coucher. Mademoiselle est grande, mademoiselle gère. Tu gères que dalle, en fait. Moi, je m'en fous, hein. Pour faire serveuse, on n'a pas besoin d'école, hein. J'en ai pas eu besoin, ça sert pas à grand-chose, hein. C'est toi qui vois ma cocotte, hein. Moi, je vais pas me battre pour que tu passes à l'école, hein. Je te le dis, hein. Moi, l'école, j'en ai rien à foutre, hein.
Moi, j'en ai pas eu besoin. Hop, ma vie, elle est faite. Pas de problème. Mais viens pas te plaindre après, ok? Je me plains pas. Tu te plains pas? Alors, au lieu de penser à frimer, tu ferais mieux de bosser à l'école. Moi, je te le dis. Bonne à rien. Oui, tout à fait. L'école a été conçue pour une élite et aujourd'hui, c'est une institution qui a été investie par la démocratie et par les démocraties pour permettre à tous de devenir citoyens et citoyennes. Alors cette ambition, elle est nécessaire parce que je crois qu'il n'y a pas de démocratie sans une pédagogie de la démocratie et sans un apprentissage précisément de la pensée qui permet d'exprimer son point de vue, de participer au débat démocratique et de construire le bien commun. L'objectif des écoles démocratiques, comme l'école argentine telle que vous venez de le rappeler, c'est donc de faire accéder non pas une partie des élèves, mais bien la totalité des élèves à une citoyenneté lucide. Ça veut dire que son principe de fonctionnement n'est plus la sélection, mais la formation de tous. Et là, il y a une vraie difficulté psychologique et politique de la part des enseignants, c'est que nous vivons avec le souvenir d'un système où l'échec d'une partie des élèves est une sorte de garantie de la réussite des autres. Les démocraties sont ambivalentes par rapport à leurs écoles parce qu'elles veulent à la fois que tous les élèves réussissent, mais quand tous les élèves réussissent, elles suspectent leurs écoles d'être démagogiques et de ne pas clairement assumer leur fonction de sélection et de préparation aux fonctions sociales. C'est la raison pour laquelle je crois les démocraties doivent distinguer clairement entre la fonction formative de l'école, qui est le segment de la scolarité obligatoire, où tous les élèves doivent accéder à un corps de savoir et à des capacités, la capacité de penser, la capacité d'accéder à l'écriture, la capacité d'argumenter, la capacité de prendre la parole en public, qui est une capacité essentielle aujourd'hui, la capacité de critiquer ou de décoder les images, qui est une capacité fondamentale pour ne pas se laisser sidérer par la publicité, par exemple. Il y a cette fonction-là de l'école, qui est une fonction globale, fondamentale et une fonction constitutive de la démocratie, et il y a la fonction de préparation de l'école à des situations sociales particulières, à des professions particulières qui passent, elles, inévitablement par des modalités de sélection. Alors, les pays ont choisi diverses manières de combiner ces deux missions. Questo è il programma di quest'anno, ma come forse già saprete lo porterete all'esame con un altro insegnante perché il provveditorato di Roma, volontà sua, ha finalmente dato ascolto alla mia ennesima e credo sacrosanta richiesta di trasferimento del sottoscritto. Per congedarmi da voi però voglio dirvi una cosa, che tutte le ore passate insieme in quest'aula, tutte le giornate trascorse qui, sono state le più inutili e deprimenti della mia vita. Mi domando perché abbiate perso tanto tempo a venire in una scuola che di per sé non serve a niente, ma in particolare per voi 20, 21, quanti siete, che a mio modesto parere siete assolutamente e irrimediabilmente inadatti a qualsiasi tipo di apprendimento. Concludendo, siete una delle peggiori e più avvilenti esperienze che si possano augurare a un insegnante. E se permettete, voglio dirvi un'altra cosa. Criminali della storia!
molto zitti e buoni. Questo è geniale! Cosa mi tagli in televisione? Sei quello con i portini di Forza Italia, quello schifoso? Scusa, che ha detto cosa lì, Mortisia? Che sei una povera ignorante, sciacquetta! Perché almeno io mi lavo. No, vaffanculo! Per favore, facciamo un passo indietro. Allora, siamo partiti da quell'episodio del centro sociale di Ostia, violentemente contestato da un gruppo di giovani, le cosiddette teste rasate. Sento usare termini come comunisti, nazisti, fascisti. Secondo me è un po' a sproposito. Che significano oggi queste parole? Lo domando a voi, Lo domando a te, Mirko, così la smetti di fare il buffone. I comunisti fascisti? Sì. No, allora, stai zitto, non lo so. I comunisti sono quelli. I comunisti sono quelli più ricchi e laureati. E invece i fascisti sono quelli più poveri e ignoranti. No, scusa, povero ignorante ci sarà te, è pure cesso. Daniela, ma a me mi pare che quelli di destra, al limite pure io ci sarei. Sono quelli più. Odio gente normale così che lavora. Invece i comunisti sono tutti così, tutti tipo direttori, dottori. Registi, tutta gente che hanno bisogno di lavorare. Professori, giudici, quelli sono tutti comunisti. Infatti, l'età che ho, sei professore! Però vorrei sentire anche il parere di chi finora non si è ancora espresso. Le rôle de l'adulte en éducation est compliqué parce que il ne fabrique pas, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans Frankenstein pédagogue, il ne fabrique pas l'enfant. Il crée les conditions pour que cet enfant se construise lui-même, émerge et que le sujet s'engage dans des apprentissages. Moi, j'ai 3 convictions fondamentales qui résument un petit peu ma pensée éducative. Ma première conviction, c'est tout être humain, même accidenté, peut apprendre et grandir. Et cette conviction, que j'appelle le principe d'éducabilité, je ne peux pas la sacrifier parce qu'elle est au cœur de mon engagement pédagogique. Mais en même temps, j'ai une deuxième conviction, c'est que je ne peux pas apprendre à la place de quelqu'un. Je ne peux pas grandir à la place de quelqu'un. Je ne peux pas m'engager dans quelque chose de nouveau et prendre des risques en allant vers un univers que je découvre à la place de quelqu'un d'autre. Seul le sujet qui apprend peut s'engager dans son apprentissage. Et cette deuxième conviction, elle est fondamentale pour moi parce que c'est celle qui distingue l'éducation démocratique du dressage. Anyone? Meredith? Having 2 opposing beliefs at once and believing that both are true. Excellent, Meredith. Why do you always suck his dick, you fucking kiss ass? To deliberately believe in lies while knowing they're false. Examples of this in everyday life. Oh, I need to be pretty to be happy. I need surgery to be pretty. I need to be thin, famous, fashionable. Our young men today are being told that women are whores, bitches, things to be screwed, beaten, shit on, and shamed. This is a marketing holocaust. 24 hours a day, for the rest of our lives, the powers that be are hard at work, dumbing us to death. So, to defend ourselves and fight against assimilating this dullness into our thought processes, we must learn to read, to stimulate our own imaginations, to cultivate our own consciousness, our own belief systems. We all need these skills to defend, to preserve our own minds. La posture possible de l'éducateur démocratique, c'est de dire
je vais créer les conditions les plus favorables, les stimulations les plus multiples, je vais proposer les ressources les plus riches pour que l'autre s'engage. Et je vais fabriquer des situations, des institutions qui permettent à l'autre de prendre le risque d'apprendre, de s'engager sans se mettre en danger. C'est très important, prendre le risque sans se mettre en danger. C'est ce que j'appelle créer un espace hors menace. Dans la société, nous sommes souvent menacés. Quand nous essayons de faire quelque chose que nous ne savons pas faire, nous sommes menacés d'être humiliés, d'être exclus, d'être mal jugés. L'école est un lieu où on doit pouvoir faire ce qu'on ne sait pas faire et tenter de le faire sans être menacé d'être en permanence jugé, humilié ou exclu. L'école est le lieu du tâtonnement et d'un tâtonnement accompagné et soutenu par une posture d'adulte. Alors, nous passons donc à Flaminck, la dernière de la liste de cette classe de 6e 5. Pour moi, ça passe pas, ça. Écoutez, ça redouble. Écoutez, elle est partie de très bas. Et elle a quand même décollé. Ah, elle y est restée. Elle a décollé, je suis désolé. Elle est partie du plus bas. D'un milieu différent, qui n'était pas prédestiné à être accueilli dans notre établissement. Elle s'accroche, elle fait des efforts et elle est capable de s'adapter. Tu passes, c'est vrai? Ouais. Un miracle. Bueno, ahí volvemos. Bien. Bueno, las y los escucho. Para mí es súper interesante lo que se plantea. Yo fui anotando un par de cosas, pero primero los quiero y las quiero escuchar a ver qué les quedó de esto planteado en el video, ¿no? Yo lo que vi, anoté un par de ideas, mucho me quedó, mucho lo anoté. Es como que el docente es un mediador, no es el que implementa una idea fija en los alumnos, es un mediador que deja que los chicos se explayen, se equivoquen todas las que necesitan y después lo va rearmando y lo va culturizando a los chicos. Pero es una manera de que el docente tiene una bajada de una currícula de clase, pero la va armando con los chicos. El docente explaya en el pizarrón todo el programa que tiene para dar, pero lo va armando con los chicos, porque te pueden decir, vas a tener que dar esto en la clase, pero no sabes si todo el alumnado está preparado para todo ese contenido. Entonces vas viendo como una mera visión de cómo están formados los chicos, qué cultura tienen o qué conocimiento, y esa currícula la vas armando en base a ellos. Vos te tenés que adaptar a los chicos, y que se equivoquen 500.000 veces y lo vas formando. Que le tirás una idea, que discutan entre ellos, que el chico te dé su razón, y si vos no estás de acuerdo, le preguntás y que exponga el por qué el chico te está dando esa resolución o esa idea de él. Pero la idea es como que dejar que se equivoquen y lo vas armando vos a ellos. Y que se armen mutuamente entre ellos, porque ellos son un grupo y se van a entender entre ellos. Si vos dejas que discutan entre ellos, se va a armar un buen grupo. No que vos le implementes una idea tuya y después eso va a ir para peor. Sí. Sí, Hernán, lo que vos decís, esto del ser mediador, ¿no? Creo que esto recalca Philippe Mérier, que es esta idea de ser mediador en un espacio que habilite la reflexión
Sí, pero sin perder la autoridad docente. No, Cuando pero- tiene que poner un alto, lo pone, pero con respeto a los chicos y dejar que ellos primero se expresen. Pero yo creo que la autoridad, que sería lo que él señala como los adultos, van a ser respetados, digamos, como autoridad, si posibilitan este espacio de mediación con respeto y con respeto a la equivocación también y a la palabra del otro y de la otra, ¿no? Sí, yo creo que el alumnado lo va a respetar mucho más así y lo va a aceptar. Claro, es que realmente lo va a Imponiéndome. respetar, ¿no? Si es un espacio de cuidado donde se escucha y se ve realmente los deseos, los avances de los otros. Fíjense en la parte final de la película esta Estela, como esta niña, cuando es evaluado por esta institución, valora todo el proceso de construcción de esta niña, ¿no? Y de dónde viene y qué le pasó y qué esfuerzos puso y cómo se posicionó frente a la educación, ¿no? Así que eso me parece interesante, ¿no? Y fíjense en la otra película que uno de ustedes preguntaba qué película es la de que actúa el actor del pianista, que se llama, en castellano se llama El Profesor. Yo tengo el link, después se los paso. Él lo que plantea es, bueno, este espacio de reflexión, reflexionen, vamos, piensen, discutan, repiensen las palabras, no se dejen comer el cerebro fácilmente, ni por mí como profesor, ni por la institución, ni por los medios de comunicación, ni por sus compañeros, ¿no? Pero primero, perdón, ¿no? Primero tienen que aprender lo que es el respeto, porque yo lo que veo en el video, más en la parte de italiana, porque fue hablado en varios idiomas, está en francés, en inglés, en italiano, que no hay respeto ante una opinión diferente, porque ya enseguida empiezan a levantar el tono de voz e insultarse en una parte, donde tuvo que intervenir el profesor. Cuando empieza, callate vos, que acá... O sea, a ver, por ejemplo, hay una parte donde una chica defiende lo que es el comunismo. Y hay una parte que el pibe le habla que los que son de derecha también son trabajadores, que qué sé yo. Y la chica lo ataca, no, porque los de derecha son fascistas. No, pará, tranquilo. Entonces yo creo que primero y principal, antes de empezar a dialogar o intercambiar ideas, aclarar que podemos pensar diferentes, pero mantengamos el respeto. Porque yo noto eso, que ante una opinión diferente al grupo, ya empiezan los insultos, los agravios, la falta de respeto. Entonces la base de la opinión diferente es el respeto. Eso es lo que primero se tendrá que enseñar. Entonces, claro, dejarlos interactuar y dejarlos opinar de distinta manera, pero sin faltarse respeto. Ante el primer falta de respeto, listo, pum, se acaba la charla. Yo tomo esa medida. Lo que pasa, creo yo, José Luis, igual nada, lo que veníamos es una construcción que estamos llevando adelante todos, ¿no? Y todas. Pero fíjate que justamente en la parte italiana, en los segmentos de la película italiana, que yo, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo, algo en Roma. No, el otro es Estela en Roma. Bueno, no me acuerdo. En la película italiana hay dos profesores, ¿no? Un profesor, uno se podría decir en el aula, el que el profesor dice que se va a ir, que no lo soporta, que es una porquería. Fíjate que están todos callados, nadie lo interrumpe. Uno podría pensar que es respeto, porque nadie lo interrumpe. Pero sin embargo no hay un respeto ni del profesor a los estudiantes, ni de los estudiantes al profesor, ¿no? Es más, el profesor siguió hablando, sonó el timbre y se fueron todos, no les interesaba lo que decía el profesor, al profesor tampoco le interesaba lo que les pasaba a los estudiantes. Entonces, en el otro, que si hay un lío, hay una discusión, cuando un pibe se mofa del profesor y el profesor lo incluye en la discusión, ¿no? Digamos, es una estrategia con la cual yo coincido, pero bueno, por eso vamos construyendo cómo se puede hacer. Es el respeto y las normas son una construcción que es un proceso, hay una construcción entre todos. No es una charla inicial para que después se actúe. Entonces yo creo que ese profesor lo que está tratando de hacer en esas discusiones, ¿no? Es generar consensos. Y bueno, paren, ¿qué pasa? ¿Pero qué dijo el otro? ¿Pero cómo es? Entonces, aprender a discutir, porque yo creo que también se aprende a discutir respetando al otro, ¿no? Porque el callarse,
en mi escuela yo no podía hablar si estaba hablando el profesor, ¿no? Sería como el primer ejemplo del profesor italiano. Yo me callaba, pero ¿significaba eso que yo respetaba al profesor, que yo escuchaba al profesor, que el profesor me escuchaba a mí? No sé. Algunos sí los respetaba y a otros creo que no. Ni me lo planteaba en ese momento, ¿no? Pero, digamos, pensando lo que realmente significa el respeto. Entonces, bueno, por ahí es más caótico, pero es una construcción más efectiva. Y esos chicos van a aprender que hay otros que piensan diferente, que se puede llegar a algo en común, y a veces no, pero convivir con la diferencia, que si todos están callados y el profesor solo baja línea, ¿no? Que pareciera respetuoso. Pero bueno, vuelvo a decir, es mi opinión, es un trabajo complicado y es un trabajo para el cual no tenemos la solución. Creo que sí, es esto, como decía Hernán, generar un espacio, creo que sí es el rol fundamental docente, generar un espacio posible de mediación, de reflexividad y de construcción del respeto a todos, ¿no? Y creer en este principio de educabilidad, que lo hablábamos con el texto de Cruces de Cultura, esta idea de que sacarnos de la cabeza como docentes que hay grupos deficitarios, que hay grupos que no les va a ir bien, que hay grupos de fracasados con un destino prefijado, ¿no? Una profecía autocumplida del fracaso de algunos grupos. Otra cosa que anoté de él es bueno, esta idea del cuidado, esta diferenciación entre el adiestramiento y la educación, ¿no? Lo que hablábamos de la educación bancaria, un adiestramiento de los sujetos versus una educación en un espacio reflexivo. Y lo que señalaba al principio, que empieza hablando al principio, que después no lo retoma, esta idea de la tecnología, ¿no? Y cómo esta idea de la tecnología acelera lo pulsional y genera un espacio muy cortito entre el deseo y el acto, ¿no? La concreción de eso. Entonces dice, bueno, dejar más espacio en esta mediación como docentes entre el deseo y la acción, ¿no? Poder darle entre el deseo y la acción un espacio de reflexión para repensar justamente si ese deseo es propio, es impuesto, es necesario, es beneficioso, ¿no? Que no sea todo acción del deseo que fue metido en nuestro organismo cerebral, en nuestro cerebro. ¿Alguien más que pueda señalar algo del video? ¿Joana? Sí. Sí, hago hincapié en el otro fragmento de la película donde está la niña. Ajá. Los planteos que le hace la mamá, los cuestionamientos que responde, la falta de motivación para que pueda salir adelante, y entre comillas, no terminar como la mamá, la construcción del pensamiento del adulto, que a mí la escuela no me sirvió para nada, a vos tampoco te va a servir. Sí. Esa contradicción me pareció bastante interesante. Sí, porque viste que en Merie, Joana, lo que señala es el lugar de los adultos en la educación, ¿no? No habla de específicamente el docente, sino los adultos como ese espacio de cuidados. Y justamente lo que decís de la madre, es una madre que yo creo que en su escuela no tuvo la posibilidad de ese espacio de respeto a lo que ella era, ¿no? Debía ser una niña humilde en un espacio que no pensaba que podía tener éxito, sino que era una fracasada y seguramente fue expulsada del sistema educativo y como vos decís, seguramente piensa que a su hija le va a pasar lo mismo y no es capaz de ver las posibilidades de su hija como nadie fue capaz de ver lo que ella era capaz, ¿no? Como lo que la madre era capaz. Tal cual, si no entendí mal, en el final de ese fragmento la terminaron aceptando en el colegio, ¿no? Tal cual. Bien, por entonces eso... los esfuerzos que la niña ha realizado para poder mejorar son realmente... Sí, son... Y ahí es interesante que tampoco los niños y las niñas y los jóvenes pueden solos. Hace falta esos adultos que presten atención a los procesos y generen los ámbitos necesarios, porque esos adultos que dijeron, sí, esta niña tiene que seguir en esta escuela, fueron los que vieron
ese potencial, y fueron los que propiciaron los espacios que señala Merien, ¿no? Los espacios de discusión, de reflexión, de discusión, ¿no? Entonces, bueno, es eso, es ese gran trabajo. Exacto, pero con la escuela no alcanza. No, si en casa no tenemos la motivación necesaria. A veces hay, bueno, digo, esta es una película igual, ¿no? No sabemos qué pasará con este personaje, si sigue adelante, ¿no? Por ahí logra encontrar a estos adultos porque, a ver, ¿por qué es importante la escuela y que pasen estas cosas en la escuela? Porque justamente a veces en las casas no pasa. Entonces la escuela tiene la obligación como lugar público de posibilitar estos accesos a la reflexión, ¿no? Accesos a la discusión, a la reflexión, al análisis de la realidad, a la comprensión de la diversidad, porque no siempre en las casas pasa. Entonces nuestra obligación como educación, institución educativa, es habilitar estos espacios, ¿no? Para todos los, como pasa con la educación sexual integral, o sea, la escuela debe habilitar los espacios para educación sexual integral, porque muchas veces en las casas no se da esto. Entonces, es en la escuela donde puede suceder, es en la escuela donde pueden haber estos adultos que no están en la casa, que no asegura que en la escuela suceda, pero digo, sería lo ideal que la escuela esté asegurado esto. Es el lugar público donde esto debería estar asegurado, ¿no? Claro, y ahí vuelve a entrar en juego la deliberación multicultural. Totalmente, porque si vos, además fíjense que cuando están analizando en la mesa de profesores la realidad de esta niña, dice, es una chica que no hubiera entrado nunca en esta escuela, debe ser una institución, no sé, yo me imagino como acá en privada. Buenos Aires, ¿no? No sé, esta niña nunca hubiera entrado en el Buenos Aires, pero entró, ¿no? Entonces también debe ser una escuela elitista, pero es una escuela elitista que de cierta forma está tratando de cambiar y mirar esta realidad multicultural, ¿no? Que también es lo que señala Mérier, dice, la educación institucionalmente como sistema fue creada por una élite, ¿no? Y ahora intentamos que sea una educación democrática. Bueno, ¿cómo construimos esto? ¿Qué hacemos? Bueno, este es el trabajo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que hablábamos como proceso disruptivo que nos toca atravesar a nosotros y a nosotras. ¿Alguien más que le haya quedado algo para señalar del video? Buen día, profesora Marcela. Buen día, ¿cómo estás, Marcela? Muy bien. Lo que yo quería comentar era que es decir, cuando una escuela es de clase alta o elitista, que ahí hay diferencia social y hay como si fuera una otredad de base, entonces tratan de ver a ver si esa alumna va a ser aceptada o integrarse al nuevo otro. Es decir, es como que ya viene como prejuzgado y una homogeneización dada de antemano, que ven si esa alumna será integrada a esa escuela o no. Y eso hace a un poco la alteridad, entonces después como que termina diciendo que la democracia, o sea, la escolaridad democrática, debe desarrollar el potencial creativo y constructivo para que el otro pueda integrarse al nuevo otro. Y eso también hace a la escuela de antes de la escolaridad, de que sea homogénea la escuela, había como si fuera una instrucción para la clase elite, que era la clase alta, como si fueran los más ricos, tenían acceso a la escolaridad, y después de alguna manera se fue integrando la clase más baja a una suerte de educación, y en este caso es como si fuera un salto de clases, de una chica que no puede por un montón de cuestiones, a una chica que ahora finalmente puede porque se integró al nuevo otro de clase alta. Y eso dice ahí que la democracia debe construir el potencial y desarrollarlo en cada alumno. Sí, Marcela, yo no sé si ella se convierte en un otro de clase alta porque ellos ven la
el origen social y económico de esta niña, y no sé si ella se va a construir en un otro de clase alta. Yo creo que por lo menos lo que yo entiendo que muestra la situación esa es que ellos le prestan atención a la realidad específica que atraviesa y que vive esta niña, ¿no? Y la diversidad y la homogeneidad sucede en todos los ámbitos socioeconómicos, porque también en las escuelas de clase más baja o de clase media hay diversidades, digo, más allá de que no sea, ponerle que todos pertenezcan a un sector socioeconómico, la clase baja o la clase media, pero al interior hay diversidad religiosa, diversidad ética, diversidad cultural, ¿no? Entonces, estas diversidades existen. El tema es cómo trabajar, como vos decís, con estas diversidades, ¿no? Y por otro lado, lo que veníamos hablando es una escuela elitista que nosotros seguimos teniendo esa estructura, ¿no? Como escuela. Si bien lo que dice Philippe Mérieux, si bien se democratizó, seguimos arrastrando funcionamientos de escuela elitista, ¿no? Homogeneizadora. Por eso me parecen también muy interesantes los mitos de la educación argentina, este libro de Grimson y Fanfani, ¿no? Que plantean estos mitos, justamente estas mentiras de cómo era la educación antes, ¿no? Que era es un discurso de una educación para todos y de calidad, cuando lejos estábamos de eso, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos en ese intríngulis de cómo transformar una escuela formada, construida, pensada para una élite en una escuela realmente democrática e inclusiva, ¿no? Así que tal cual, como decís vos, Marcela, es todo un trabajo y una lucha de estas élites que tratan de traccionar para quedarse solamente con un saber y unas posibilidades, que siguen haciendo de las suyas porque también tienen sus escuelas. Digamos, el Buenos Aires es una élite, no es la élite, pero es una élite. Hay otras, qué sé yo, el Champagnat o bueno, tantas otras escuelas que son súper exclusivas y siguen construyendo hegemonía y formas de ver el mundo, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos hablando principalmente de la escuela pública, ¿no? Y las obligaciones de la escuela pública y de los planteos políticos educativos que deben llevarse adelante. ¿Alguien más que quiera señalar algo? ¿No? Bueno, entonces, nada, yo voy a compartir con ustedes este video que acabamos de ver, y por otro lado también les mando el link de la película El Profesor. Las otras dos películas yo no las encontré en YouTube, la italiana y la francesa. Si alguien las encuentra y las quiere compartir, encantada, porque me gustaría verlas enteras. Solo la del Profesor la vi entera, es bastante fuerte. Si la quieren ver, véanla en un momento que estén bien. Así que bueno, vamos a pasar ahora a ver cómo sigue de acá en más el trabajo del taller. Nos quedan por delante 2 foros más, o sea, el que estamos ahora en curso, que va a cerrar ahora mañana, y 2 foros más. Luego el 31 del 10 tenemos las consignas del segundo parcial, el 13 del 11 la entrega de ese parcial, el 12 del 11 ya subo las consignas del trabajo final, del 12 al 18 de noviembre el espacio recuperatorio del bloque 2, y el 20 del 11 la entrega del trabajo final. Y nos queda un encuentro sincrónico más por delante, que es el 12 de noviembre. Bueno, eso es como el panorama, que ustedes ya igual lo tienen en la plataforma, lo tienen en la plataforma en el cronograma. Entonces, el próximo foro que voy a abrir va a ser también sobre la buena escuela, seguir discutiendo estas ideas que venimos trabajando. Para eso vamos a ver un texto y unos 2 videos del programa Caminos de Tiza sobre justamente la buena escuela, una entrevista a Miriam Ferderberg, que es una pedagoga, y el texto de Dussel que van a tener para ese foro solo son las notas finales, pero bueno, ahí está aclarado en el foro. Ese va a ser el primer foro, y el primer foro que voy a abrir después del que cierra hoy, y el siguiente foro que va a ser para seguir pensando el trabajo docente y la hegemonía y la contrahegemonía. Digamos, la contrahegemonía sería justamente lo que estamos pensando ahora de cómo
cómo revertir estas tendencias homogenizantes, ¿no? Esto sería la contrahegemonía. ¿Qué trabajo contrahegemónico podemos hacer contra una institución que tracciona para el no reconocimiento de la diversidad? Entonces, bueno, ¿qué trabajo podemos hacer nosotros los docentes contrahegemónicamente? Para eso van a usar principalmente una entrevista a una antropóloga que trabaja sobre educación que se llama Sofía Tisted. Entonces, bueno, eso va a ser el último foro que vamos a llevar adelante. Y en ese foro, en el último foro que van a ver la entrevista a Sofía Tisted, también van a tener partes de la etnografía que les comenté antes, de una etnografía, un libro. Etnografía se llama tanto el método etnográfico que utilizan los antropólogos para llevar adelante una investigación, como el texto escrito. El texto escrito también se llama etnografía. La etnografía implica un trabajo de campo prolongado, es un trabajo cualitativo en el cual el antropólogo convive mucho tiempo en el espacio que quiere investigar y termina produciendo un texto que se llama etnografía. Ese libro es el de Carolina Gandulfo, que se llama Hablo pero es del guaraní, ¿no? Esperen que un segundito, lo voy a buscar, lo dejé lejos, busco el libro, así se los muestro. Perdón, pero se los quería mostrar, es este, a ver, ahí se ve bien. Ahí. Bueno, se llama Entiendo, pero no... lo tengo que poner más cerca, ahí está. Entiendo, pero no hablo. Entiendo, pero no hablo, se ve al revés, es de Carolina Gandulfo. Es una etnografía, si la quieren leer completa, está subido el texto completo, si no, leen la parte que les señalé yo. Es un trabajo de campo escrito entre el 2002 y el 2004. Fíjense que son 2 años, como les decía antes, el trabajo etnográfico es un trabajo que lleva un tiempo, es prolongado, porque el trabajo etnográfico no presta atención solamente a lo que los actores dicen, sino a lo que los actores hacen. Sería tomar en cuenta lo que se llama los imponderables de la vida cotidiana, ¿no? Aquellas cosas que se actúan y evidencian justamente lo que sucede en las relaciones humanas interpersonales. La hipótesis de Carolina Gandulfo es que el guaraní, el idioma guaraní, se subordinó al uso del castellano, ¿no? Pero como una lengua inferior justamente. Y señala que el guaraní está condenado a un uso doméstico entre los mayores y en la escuela, porque ella realiza el trabajo etnográfico en una escuela se llama Lomas de González, que queda a unos 50 kilómetros de Corrientes. Realiza el trabajo etnográfico en una escuela en Corrientes, en Lomas de González, y ve cómo a los chicos les está prohibido hablar en guaraní. Entonces dice, el guaraní queda para el uso doméstico y está prohibido para el uso de los niños, de los menores en la escuela, ¿no? Y hay un discurso de prohibición, pero lo que señala como interesante es que no se prohíbe directamente, porque lo que se dice es que en realidad no se habla, los niños no hablan guaraní. Entonces, en realidad es una invisibilización, porque lo que ella va a ver a lo largo de su trabajo de campo es que efectivamente los niños sí hablan en guaraní, ¿no? Y sí saben guaraní. Entonces, entiendo, pero no hablo, sería entiendo y hablo. Ella va a llevarle estos 2 años poder descubrir qué pasa realmente con estos niños, ¿no? Entonces es una prohibición sociopolítica, ¿no? Y que tiene una alta carga comunicativa, porque está impresa la prohibición y por otro lado la relación del guaraní con el déficit en el aprendizaje. Desde la institución, desde la educación, se señala que es el guaraní el que impide un verdadero aprendizaje de la currícula de la escuela, ¿no? Y esto en la práctica diaria implica que no solo los padres, sino los docentes
y no solo los docentes, sino también los padres, acompañen en esta prohibición, ¿no? Y bueno, esto es cuando hablábamos de hegemonía y contrahegemonía, esto es justamente un posicionamiento hegemónico, sociopolítico, de prohibición, de invisibilización de una realidad que atraviesa la provincia de Corrientes. Entonces, dice, en el 2004 se sancionó una ley en Corrientes, que es una ley de Corrientes, que tiene que ver con la ley del guaraní, que señala que el guaraní es una lengua oficial, pero este aquí que la ponen como una segunda lengua, ¿no? Una lengua a ser aprendida. En la ley no se marca que es una lengua, que es la lengua principal, que es lo que efectivamente sucede en Corrientes, sino se la pone como una segunda lengua y la primera lengua sigue siendo el castellano. Sería el guaraní una lengua a ser enseñada, ¿no? Una segunda lengua, y no se le da realmente la importancia que tiene el guaraní en la vida cotidiana de estos sujetos. O sea, otra vez hay una invisibilización de lo que sucede realmente con los sujetos que habitan Corrientes. En esta etnografía señala Carolina Gandulfo que en el 2003 sucede un hecho revolucionario, justamente en un acto de 25 de mayo. El 2003, en el acto del 25 de mayo, una docente que lleva adelante una actitud realmente de un trabajo, como veníamos diciendo, un trabajo reflexivo, un trabajo de respeto a la diversidad, de conocimiento de quiénes son los estudiantes con los que ella trabaja, empieza a dar clases, a enseñar en guaraní. Y las niñas y niños trabajan en guaraní con las diferentes materias del plan de estudios, ¿no? Entonces empieza a ser usado como una lengua de aprendizaje, no una lengua a ser aprendida, una lengua de aprendizaje. Esta docente empieza a usar el guaraní como una lengua de aprendizaje. Acá también hay un cambio de paradigma y de cierta forma esta docente está ejerciendo un rol contrahegemónico porque se está oponiendo a la fantasía, al mito de que la gente que habla guaraní o el guaraní impide un verdadero aprendizaje de las diferentes asignaturas. Entonces, a partir del 2003, con el empuje de esta docente, se empieza a hablar en la escuela libremente en guaraní, con la oposición de muchos padres y muchos docentes, y en el acto del 25 de mayo se hace íntegramente en guaraní. Entonces lo que dice Carolina Gandulfo es que es un acto sobre la revolución y es una revolución en sí misma, ¿no? Lo que termina señalando Carolina Gandulfo es que esto se convierte solamente en un hito que después la directora vuelve a sostener esta idea de que los alumnos no aprenden bien si hablan en guaraní, los padres sostienen, los otros docentes sostienen también, y se empieza a perder estas formas, esta enseñanza contrahegemónica que plantea el guaraní como lengua de aprendizaje y no lengua a ser aprendida, y vuelve todo a un estado anterior, ¿no? Entonces señala Carolina Gandulfo que justamente lo que hablábamos al principio de este encuentro, de que lo que revoluciona, lo que cambia, es producto de un proceso, no es un hito, sino que lleva tiempo, lleva mucho trabajo continuo, y que lo que hacen los hitos, estos pequeñas revoluciones, ¿no?, es mostrar los problemas que hay en la estructura, pero que no generan cambios permanentes, porque nuevamente dice, los cambios, las revoluciones reales implican un proceso a largo plazo. Y este proceso a largo plazo obviamente lleva tiempo, ¿no? Entonces, este proceso, señala Carolina Gandulfo, lo que tendría que hacer es desafiar y cambiar esta convicción de los padres y de los docentes de que el guaraní es aquella lengua que impide que los niños y las niñas aprendan, cuando también son los mismos padres que usan el guaraní y que es parte de su identidad, ¿no? Y también de los docentes, pues los docentes también viven en Corrientes, ¿no? Entonces, bueno, esta etnografía con la entrevista a Sofía Tisted va a ser parte del último foro en el cual van a trabajar, ¿no?
y pensando en estas eficacias de las prohibiciones, ¿no? Cuán eficaces son estas prohibiciones, cuán fuertes son estas prohibiciones, que más allá de que se evidencie que las cosas funcionan de otra manera, vuelven a funcionar como históricamente, ¿no? Como funcionaban históricamente. Así que bueno, con ese va a ser el último foro. Después vienen las entregas, la entrega de las consignas, el segundo parcial, trabajo final. Y bueno, por mi parte nada más. No sé si hay alguna consulta, duda, acotación. ¿No? Ahí está, Joana. Profe, yo entre hoy y mañana le estaré entregando el trabajo que me falta. Está bien, está bien. Mientras estén en el tiempo del recuperatorio del bloque, está todo bien. Y si no llegan con esos tiempos, me van escribiendo y lo vamos viendo. Pero bueno, vayan avisándome desde ya, ¿no? Sí, sí. Por las dudas yo la aclaro ahora. Gracias. Genial, genial. Bueno, les deseo un lindo fin de semana. Yo después subo la clase, subo el link de la película del profesor por si la quieren ver. Y el video que vimos de la entrevista de Merié por si la quieren volver a ver. Y recuerden que el foro que está en curso tienen tiempo hasta mañana para participar, ¿sí? Así que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el 12 de noviembre. Y mientras tanto... Gracias, igualmente. Chao, hasta luego. Que tengan Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego, buen fin de. Buen fin de. Igualmente, hasta luego.